Este vídeo es un vídeo bastante interesante y espero que te guste. No olvides suscribirte. Tengo en una de las listas de reproducción unos veintitantos vídeos, irán creciendo con el tiempo, que están traducidos en 40 idiomas. Así que seguramente el tuyo también, porque hablo en español. En algunos vídeos también hablo en francés. Yo mismo soy francés. Entonces, te invito, si no hablas el español, a poder ver traducido estos vídeos. Suscríbete al canal y tranquilamente podrás ver vídeos de una muy buena calidad que seguramente te gustarán. Así que no te los pierdas y sobre todo emprende un camino hacia la felicidad, porque este camino se tarda y se tarda bastante. Así que cuanto antes empieces, antes empezarás a ser feliz y no estarás perdiendo tu tiempo siendo infeliz. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hablar de lo que mucha gente no acaba entendiendo el porqué. ¿Cuántos amigos tuyos o amigas tuyas te dicen: hazte el duro, juega a despreciar, juega a no aparentar amor, a no ser cariñoso, a ser un poco altivo? ¿Y por qué? ¿Por qué funciona? ¿Por qué funciona cuando alguien desprecia a alguien, a otra persona? Funciona y parece que la otra persona se agarra. ¿Qué hay detrás de este fenómeno espectacular que funciona, evidentemente? En realidad estás utilizando la herida del que tienes enfrente, del abandonado. Estás activando el abandono. Estás produciendo en la otra persona la sensación de que lo abandonas, por lo tanto se va a agarrar. Por eso funciona. Y muchas veces te preguntas que más te abandonan, más te sientes abandonado y más te agarras. La explicación la vas a encontrar en tu educación. Cuando has tenido unos padres que han carecido completamente hacia ti de afecto, que no te han mostrado nunca afecto, que no te han tenido en cuenta nunca, que te han prohibido tantas cosas que no sabes ya qué hacer porque todo te lo han prohibido, estás como cohibido, estás asustado. Mucha gente tímida, por cierto. Tímida, ¿por qué? Porque de tanto decirle eso no lo hagas o aquello tampoco, al final se han retraído. Tienen una timidez intrínseca, o sea, metida dentro, que no les queda otra que cuando hablan dudar de todo. Dudan de todo. Porque parece que sus padres los tuviera aquí al lado, a cada lado, y justamente estar pendiente de lo que él mismo dice con el miedo de equivocarse. Siempre los tímidos tienen que reevaluar este tipo de comportamiento porque es un comportamiento aprendido, que le han enseñado sus padres, que le han reprochado diciéndole: eres tonto, no sabes lo que dices. Constantemente es así. Esa falta de cariño, esa falta de apoyo, esa falta de decir: ánimo, que lo que has dicho está muy bien. Y aunque se haya equivocado, no pasa nada. Eso al niño solo se da cuenta que se ha equivocado. Igual que el buen entrenador y del mal entrenador, que el mal entrenador le dice lo que no puede hacer o que se va a enfrentar a un personaje mucho más fuerte que él, mucho más, pues al otro, pues ¿qué hace? Le da miedo. Y los padres son iguales. En lugar de enseñar lo bueno que es su hijo, lo bien que lo hace y darle alas, las están cortando constantemente, seguramente porque tus propios padres también tienen problemas de autoestima y quieren valerse de ti, hijo o hija, para ellos mismos sentirse mejor.
Imagínate hasta qué punto se ha llegado. Imagínate hasta el punto de que tus padres tienen tan poca autoestima que en ti recae la responsabilidad de hacerles feliz. Es que sin ti no sé lo que haría. ¿Cuántas mamás dicen esos de sus hijos? Es que eres mi vida. ¿Qué responsabilidad se está cargando a un niño con 7, 8, 9, 10 años que oye eso, que además está cuidando de sus hermanos, que se ha vuelto adulto con una edad tan pequeñita y no tiene una herramienta para poder educar a unos niños de 2, 3, 4, 5 años, sus hermanos pequeños, y ahí está el tío dando la caña, o la mujer ahí poniendo la mesa, lavando, fregando mientras su madre está trabajando, y cuando vuelve está cansada, o el padre igual está cansado, se ha olvidado de ellos, se ha olvidado que tiene hijos, se ha olvidado de su responsabilidad tan importante que es ser padre o ser madre. Es decir, no solo aportar comida, sino darle afecto a sus hijos, que es lo único que reclaman. Ok, claro que reclaman comida, como cualquier animal reclama comida. Una perrita da de comer a sus cachorros, ¿no? Pues unos padres también dan de comer, pero no solo dan de comer, también le tienen que dar afecto. Porque ese niño que sale de esa casa sin afecto, o esa niña que sale sin afecto, va a reclamarlo fuera. Hasta el punto que en su cabeza, porque es lo único que ha visto unos padres que no le han querido, va a buscar hombres, esa chica, que no la quieran. Por eso repite constantemente, parejas que no la quieren, pues que está repitiendo la relación que tenía con su padre. Y los chicos igual, si tú tienes una madre que te ha despreciado, que no te ha querido porque constantemente se ha puesto ella en valor, que se ha puesto ella por encima de ti, que te ha demostrado lo buena que hace las cosas, lo bien que cocina, lo bien que trabaja, lo bien que todo, y tú te has quedado como un pequeñito, como diciendo, pero ¿cómo es posible? ¡Qué buena madre tengo! Es increíble. Pero claro, ¿qué ocurre? ¿Y tú? ¿Dónde estás tú en esta relación? ¿Dónde te has quedado? Atrás. Delante está tu mamá, o delante está tu papá, y tú estás pendiente de cada uno de ellos. Ahí, y viéndoles como auténticos dioses. Y no es así. Son humanos con unas heridas enormes, con una carencia afectiva terrible, y tú estás ahí para levantar a dos adultos encargados de a ti darte lo que tú les estás dando, pero claro, tú no sabes con 8 años dar lo que tú tienes que darte. Ahora, con tu edad, te das cuenta de lo que te estoy diciendo, que no has tenido nada de afecto, que repites constantemente parejas que no te quieren, y tú buscas ese amor donde no lo hay, y porque no lo puede haber. Porque por definición vas a buscar justamente ese papá o esa mamá que no te quiso en esa pareja. Sí, es tal cual, no te miento. Por eso buscas, o dicen muchos amigos tuyos, hay que hacerse el duro para poder ligar. O una chica, lo mismo, no hay que mostrarle cariño. De hecho, cuando un personaje se te acerca enamorado o enamorada, qué aburrida, qué sosa, mira, lo tengo ahí, y además lo desprecias, igual que lo hacían tus padres a ti, cuando tú ibas detrás de ellos. Repites esquemas, te aburre la gente que te quiere. Curioso, muy curioso. Y tú repites lo de siempre. Repites lo que tú has visto en tu propia casa. Terrible, ¿no lo ves? ¿Estás viendo que repites exactamente eso? Ahora, ¿cómo empezar a separarte de esta imagen de tus padres hacia ti, que has integrado en ti, que has cogido como tuya, que parece que tienes a tus padres aquí metidos dentro de ti? Sinceramente, es muy complicado. Es muy complicado. Porque
Ese trabajo interior es del que te hablo. Es del que te hablo. El que necesitas sin falta hacer para encontrar la felicidad. Porque esto que te estoy contando es prueba de una infelicidad. Hasta que tú no saques a tus padres que no te han querido, pero tú crees que sí, como todas tus parejas que has tenido, te han querido todas, por supuesto, como tus padres, te han querido, claro, tú has ido detrás de ellos, has hecho todo por ellos, y no tienes nada, y has repetido, eso es infelicidad, aunque no te lo creas, es infelicidad. Entonces tienes que sacar de tu mente esa toxicidad que te han dado tus propios padres, que has estado tú más pendiente de ellos que ellos de ti. Tienes que empezar a estar tú pendiente de ti, de lo que sientes, dentro, empezar a fiarte de ti, a reconocer que tú vales, que tienes cualidades, pero que no las ve nadie. Ni siquiera tus padres han sido capaces de reconocer tus cualidades. Eras buen estudiante. Eres un buen trabajador. Si tienes hijos, te ocupas de ellos. Haces esfuerzos por los demás. Das mucho más de lo que recibes. Y eso te cuesta. Claro que te cuesta, porque se aprovechan de ti. Porque también tienes tu herida de abandono. Abandono de tus padres. Efectivamente, y tus hijos, si no lo corriges, van a heredarlo. No te olvides, lo van a heredar. Así que sé una fuente de imitación, porque tus hijos te imitan, te van a imitar. Si tú te quieres, ellos se van a querer. Si no te quieres, no se van a querer. Así de fácil, así de lógico, así de entendible. No hay misterios en la psicología. Los hijos funcionan por imitación. Si tú te abandonas, porque tus propios padres te abandonaron, pues tus hijos se van a hacer lo mismo. Van a abandonarse. Así es. No te olvides que tienes una función muy importante en esta vida. Aparte de educar a tus hijos, es encontrarte bien contigo. Porque eso que te estoy contando de la autoestima, de separar esa parte paterna y materna de ti y empezar a salir tú, no ser tú el que alaba a tus padres, sino encontrar por lo menos en ti alguien que te quiera. No digo que te vuelvas un narcisista, pero empieza a valorarte de manera honesta tus cualidades. Empieza a ver lo que eres capaz de hacer. Normalmente yo cuando hago este tipo de charlas con alguien, personales, ¿no? Les digo siempre que hagan una lista de sus relaciones y con cada una de ellas que haga lo que he dado y lo que he recibido, y que de esa manera pueden ver por lo menos lo que han dado, lo que has dado, porque es necesario, porque es ahí donde vas a ver todo lo que tú recibes y todo lo que das. Y cuando veas la diferencia te vas a asustar, porque has aprendido el esquema que te acabo de decir al principio. Has aprendido a acercarte a gente que no te quiere. Hasta que no te separes de esa parte materna o paterna que no te quiso, reconocer, ver que no te quisieron y realizar la verdad, esa que no te han querido, en ese momento vas a pegar un salto cuántico, porque vas a empezar a realmente ser autónomo y hablar de tu padre y de tu madre como seres humanos, con heridas, y no a seres divinos, infallibles. No son infallibles. De hecho, tú ni lo sabes, te han hecho daño, porque ellos tenían un daño ya dentro. Así que hay que empezar a recuperar ese ser que tienes dentro, y en cuanto conectes con él vas a ver la diferencia. Vas a empezar a notar esa
ese, ese bienestar, esa simpatía, porque conectas con la parte tuya eterna, que es sensacional, que está llena de sabiduría, que está llena de conocimiento, ese conocimiento del cual yo ahora os hago parte. De esta manera os invito también a hacer ese viaje interior, porque no hay nada más bonito que conocerse a ti mismo, y a través del conocimiento de ti te das cuenta que los demás somos iguales. Es muy curioso que cuando uno descubre que tiene verdades dentro de sí, son comunes a todos. Espectacular. Mira, si te ha gustado este vídeo, dale like. Parece que YouTube así lo puede dar a más gente. Y si no te has suscrito, suscríbete. ¿A qué esperas? Y lo compartes con amigos, amigas, e incluso poder hablar de ello. Es interesante, ¿de acuerdo? Aumentar su autoestima y poder ser feliz. Y si algún vídeo de los que ya he hecho te gusta, dale también like. También lo podrá ver más gente. Te mando un saludo y hasta muy pronto.